Imagínate tener tu tabla de skate en tu habitación, colgada en la pared o subida en una estantería y no poder utilizarla porque se te consideraría un delincuente por ello. Pues eso es lo que pasó en este país durante 10 años. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Creo que este vídeo va a estar muy guapo, os va a molar bastante, que tiene una parte como de historia del patín muy guay. Vamos a ir a patinar ahora mismo, lo que pasa es que son las 3 de la tarde y me apetece esperar media horita. Y vamos a aprovechar ¿para qué? Para jugar un poquito de Skater XL, engorilarnos un poquito y luego me cambio y nos piramos, vamos a darle. Oh my fucking god. Opa, precioso eso. Bueno, yo creo que ya hemos calentado, podemos irnos a patinar. A 5. Tablita nueva, gente. Ahora, gente, ya estamos en el parque de Torrelodones. Ahora entramos, pero mirad, tengo tablita nueva. Algo rarete es que es tabla de medida 8. Sabéis que yo suelo utilizar 8.3 o 8.5 y esta es 8. No preguntéis por qué, pero bueno, vamos a probarla unas cuantas semanitas a ver qué tal va. A ver si me va bien con una tabla un poquito más ligera. Y poco más, gente, acompañadme. Pues estamos en Torrelodones, como estáis viendo, con nuestra tablita nueva. El otro día la probé y no se me dio especialmente bien. Creo que hay que acostumbrarse mucho a estos cambios, pero bueno, acompañadme a tirarle unos truquitos antes de ir a la introducción del tema del vídeo. Vamos a darle directamente, gente. Vale, gente, esto es un formato un poco raro, que me veáis aquí sentado y bastante tranquilo. Parece que voy a dar una charla sobre física teórica, pero no, lo que quiero es hablar de una etapa que ha tenido muchísima importancia dentro del skate, dentro del patín, y que muy poca gente conoce. En vez de hablar por ahí perdido, dejando la cámara encima del coche, he dicho, vale, me calmo, vuelvo a casa, me ducho y grabo tranquilamente. Y es que efectivamente, gente, como habéis leído en el título, hubo un país que durante 10 años prohibió el skate. Os voy a contar ahora mismo la historia, que a mí me ha parecido de las cosas más curiosas que he leído alrededor del patín, que no conocía, tío. Durante la década de los 60 y de los 70, en todo el mundo prácticamente, el patín empezó a crecer muchísimo, empezó a popularizarse muchísimo, sobre todo en ambientes jóvenes y más de niños. Al principio como una alternativa al surf, pero luego la gente se fue dando cuenta poco a poco que no era algo alternativo, sino que era un deporte totalmente distinto. Entonces se popularizó tanto en ciudades internas de los países como en ciudades costeras y de sur, sobre todo en países que tenían unas condiciones meteorológicas un poco más complejas. Se produjeron algunas lesiones graves, incluso muertes, a causa del patín. Pues yo que sé, gente que se tiraba un downhill con un skate que antes no eran skates como los que tenemos ahora, eran skates a lo mejor más pequeños, un poco más tímidos y más inseguros, y a lo mejor te pones a tirarte un downhill en una ciudad en la que ha nevado recientemente o con placas de hielo, te deslizas y te estampas. Entonces hay un país, que es Noruega, que en 1978 decidió prohibir el patín. Me parece muy heavy esto, tío. Os estaré dejando una noticia por aquí en pantalla de esta época que muestra que el patín se hizo ilegal. Que no solamente se hizo el patín ilegal, es decir, no podías ir por la calle con un skate, se te multaba en ese caso, sino que se prohibió todo tipo de exportación e importación de material de skate. Muy heavy, tío. ¿Qué quiere decir esto también? Que si te traías un skate contigo de otro país, multón al canto. Esto hace que Noruega sea el único país que en toda la historia del mundo ha prohibido el skate en algún momento. El skate por completo, es decir, que no te prohíban patinar en una plaza, que te prohíban patinar en cualquier sitio, puede ser normal, pero el único país que ha prohibido por completo patinar en todo el país ha sido Noruega en 1978. Obviamente este anuncio, o sea, que se comunicase a la población que se había prohibido el patín, no caló bien dentro del mundo joven, que en ese entonces estaba desarrollando muchísimo. Creo que casi todo el mundo tenía un Sanchesky, que es el skate como más mítico de la historia, y la gente se quejaba mucho porque lo comparaban con, por ejemplo, deportes como esquí, sobre todo el salto de esquí, el salto de longitud de esquí, que seguro que habéis visto muchas veces en las Olimpiadas. Se originó en Noruega y que
es un deporte que ha causado bastantes muertes, un deporte peligrosísimo. Al fin y al cabo, se recorren cientos de metros volando en el aire sin ningún tipo de protección más que un casco, ¿sabes? Hay varios clips, incluso un pequeño documental que os voy a intentar dejar en la descripción si encuentro enlaces. Uno, clip de la BBC que entrevista a un patinador de esa época en Noruega, y otro, un cortometraje que se llama Northbound, que también enseña un poco el patín en el norte de Europa, creo. Pero bueno, ¿qué pasó a continuación de este anuncio? Obviamente el Estado no se puso a requisar todos los skates de la gente que tenía un patín en su casa. Simplemente ya no se podía comprar más, no se podía importar skate, ningún tipo de material relacionado con el patín, y no había en ese entonces técnicamente skateparks, o los pocos sitios que había un poco más destinados para ello, no se permitía hacer skate. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezó a buscar sitios escondidos en los que hacer skate, sobre todo en bosques. Empezaron a construirse rampas en bosques, empezaron a patinar los pipes estos gigantes, las tuberías gigantes, rampas con láminas de madera, empezaron a hacer mil cosas para poder patinar, porque los skaters lo saben, que una vez empiezas a patinar y estás con el gusanillo de hacer skate, no puedes parar. ¿Qué pasa? Que estuvo durante años haciéndose esto, es decir, la gente patinaba y de forma ilegal. ¿Qué pasa? Que sitios donde se hacía skate eran más peligrosos que hacerlo en la calle, obviamente. Estás haciéndolo en un bosque con planchas de madera o en tuberías gigantes que en cualquier momento se pueden romper, volcar, se dan la vuelta. Empezaron a haber algunos incidentes. Ya no solamente era arriesgado el patín, como decía el gobierno de Noruega en ese entonces, sino que era más arriesgado hacerlo en las condiciones que lo estaba empezando a hacer la gente. Una de las webs que he utilizado para informarme sobre este tema explica esta pequeña entrevista que os he comentado de la BBC a un skater que se llama Joaquín Henrik Wang, en la cual él le explica cómo conseguía patinar en esa época. Y es que él tenía familia en Alemania. Cuando iba desde Noruega a Alemania en barco, se volvía, lo que hacía era llevar material de skate desde Alemania hasta Noruega en su maleta, con los cojones de corbata, deseando que nadie le pillase. Bueno, en realidad en la entrevista lo que hace es comentar que le detuvieron 2 veces y una de ellas acabó en una celda durante una noche entera, y obviamente con el material de skate requisado. Le tenían ya fichado, ¿sabes? Como cuando te meten en una lista por ser traficante, pues exactamente igual. Fueron pasando los años y al final, en 1989, las autoridades decidieron volver a legalizar el patín. 1989, es decir, hace 33 años. ¿Cómo 33? ¿Repite ese numerín? A ver, me he equivocado, 34 años, perdón. Volvió el patín a Noruega. Los jóvenes de hecho salieron a la calle para celebrarlo, muchos de ellos. Hay alguna foto muy curiosa por ahí. Las tiendas de deporte se volvieron a llenar de skate, empezaron a crear revistas de patín, van a surgir cada vez más y más skateparks, hasta tal punto que Noruega es un país que tiene una cantidad de skateparks increíble y con una calidad espectacular. Además tiene muchísimos indoors porque la climatología en Noruega es bastante adversa. Hasta hay un skatepark indoor que se llama el Oslo Skate Hall, que está en la ciudad de Oslo. Todo el lateral de la estructura por fuera está en código Morse, que es el código de puntos básicamente. La ley de 1978 que prohibía a los skaters patinar y que prohibía el skate en todo el país. Es muy curioso esto, tío. No solamente han surgido skateparks increíbles, sino que también han surgido skaters bastante buenos del norte de Europa y en concreto de Noruega. Esto es un capítulo más de la historia del patín que me ha parecido increíblemente curioso y que pasó hace 34 años, que es que los padres posiblemente han vivido en esta época en la que pasó eso. Y nada, gente, esa es la pequeña historia que me apetecía contar el día de hoy. A lo mejor hago esto más de ponerme a contar historias curiosas del mundo del patín, porque me ha encantado investigar sobre este tema. No voy a patinar más, creo que no hace falta. Me he hecho esa pequeña intro de patín que me apetecía patinar un poquito. Espero que lo hayáis disfrutado. Os veo en el próximo vídeo con más patín. Y eso es todo, gente. Un besito muy grande.